Bienvenidos a la novena parada, en este viaje hacia Dios por su etapa de ser el Mesías. En esta oportunidad vamos a ver la importancia de ver la realidad y el cristal con que se mire esa realidad. La etapa anterior vimos un poco el tema del templo y cómo implicó coraje por parte de Jesús para entrar en ese templo y de alguna forma revolucionar la estructura política y religiosa que ve allí. Vimos que en ese templo una de las cosas que se hacían eran sacrificios de animales. Vamos a entender un poquito de dónde viene eso. El sacrificio de animales comienza desde el momento en el cual Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac y Dios lo perdona en el último momento y aparece un cordero. Y de alguna manera entonces, para agradecer lo que ocurre, Abraham sacrifica el cordero. Ese tema de sacrificar animales es algo común, sucede en muchas culturas. Por lo tanto, nos habla de la existencia de un Dios que es capaz de sembrar en muchas culturas una misma creencia. Bueno, el tema del sacrificio era parte del templo. Y de alguna manera, dependiendo del cristal con que lo veamos, vamos a ver la diferencia y cómo era un símbolo de estatus ese proceso. Si vemos, los que tenían mucho dinero tenían la oportunidad de comprar los animales más hermosos y más valiosos y por lo tanto demostrarle a los demás lo piadoso que eran. A su vez, aquellos que tenían pocos recursos, si el rabino y los saduceos del templo determinaban que sus pecados eran tan gigantescos que requería pues no solamente sacrificar un cordero, sino un buey y otras cosas más, pues evidentemente esa persona iba casi que a la bancarrota producto de ese tema. Entonces se generó todo un tema de prestigio, de dádivas, todo un tema muy que claramente Jesús cuando lo ve dice: esto no puede continuar, esto no debe continuar. La casa de Dios no es una casa de pagos, por eso había un mercado para que antes de entrar al templo la gente comprara el animal que de alguna forma el sacerdote le pedía para poder hacer el sacrificio. Entonces esas ofrendas venían con cantos, perfumes, todo un ritual del cual por supuesto se alimentaba económicamente mucha gente y los sacerdotes eran los grandes tomadores de decisión. Bueno, igual pasa en las organizaciones. Hay un grupo de personas que le dan valor a las cosas y en función de eso pues obtienen una situación, un símbolo de estatus y de prestigio. Y muchas veces nosotros como líderes combatimos ese tema para poder hacer que la gente se acerque al amor de Dios. No que tengan que pagar unas dádivas y que tengan que sacar su billetera para poder conectarse con el Creador. Bueno, si tú eras un buen individuo, tenías entonces un pequeño animal. Y alrededor de todo este tema aparecía un tema turístico. Todos los que venían de la diáspora ahorrando para poder llegar. Entonces todo el tema de la hipocresía alrededor de cuáles eran los sitios donde podían quedarse, a quién recomendaban, el chantaje que muchas veces ocurría alrededor de eso. Eso tenía que cambiar con la llegada del hombre Dios a la tierra. Tenía que haber un acto mesiánico que simbolizara la importancia de que ese templo fuese realmente de Dios para conectarse con lo celestial, que en realidad es amor y no es ese chantaje. En algunas otras culturas ha sido hasta peor. El sacrificio era de vírgenes, como pasaba en algunas otras culturas más complejas. Pero lo cierto es el caso entonces que estamos listos para entrar a ese momento histórico en el cual Jesús con el látigo entra en el templo. Vamos a describir ese momento con mucho más detalle y vamos a ver por supuesto que ante la tiranía de la injusticia hay que ser hostil y declararle la completa no apoyo a ese tipo de prácticas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué tipo de hostilidad lo hacemos? Dependerá de nosotros y nuestras capacidades. Nos vemos.